Amados hermanos, damos la bienvenida a las transmisiones de nuestra iglesia, Iglesia Bíblica Gracia Soberana, donde somos una comunidad creyente, salvados solamente por gracia, donde hacemos parte que la Escritura sea nuestra regla de fe y de conducta. A través de estos momentos, en estos tiempos de dificultad, de pandemia, es necesario escuchar palabra de Dios desde nuestros hogares, donde nuestros hogares son los templos y nuestras familias son nuestras iglesias. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dios bendiga a mi esposa. En el nombre del Señor, Salmo 150. Alabadle a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya. Amén. Oremos al Señor. Señor, delante de tu presencia vamos agradecidos, Señor, porque tú has sido bueno. En este día pedimos, Padre Celestial, que puedas utilizar a nuestro pastor, a nuestros hermanos, a través de la palabra de Dios, a través de la alabanza, para que podamos ser exhortados a través de ellos. Bendícenos en el nombre de Jesús, mi amado y buen Salvador. Amén. Hacemos parte a cada uno de ustedes que nos puedan seguir y se quedan pendientes en este momento para que podamos ver el culto online. Sean parte de esta bendición y que el Señor les bendiga.
Amados hermanos, la lectura bíblica de hoy se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Dice así la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Que el Señor les bendiga, hermanos. Thank you.
Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Si ustedes recuerdan, hace 2 sermones atrás estuvimos viendo la supremacía de Cristo en la Iglesia. Cristo es la cabeza de la Iglesia. La Iglesia tiene una única y suprema autoridad que gobierna sobre ella, que la guía, que le da identidad. La Iglesia no se somete a ninguna autoridad terrenal o temporal, porque la Iglesia está unida indivisiblemente a su cabeza, que es Cristo. Él es nuestro Rey, Él gobierna sobre su Iglesia. Pablo continúa diciendo, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y ya entendimos, hermanos, que la expresión primogénito significa supereminencia, propiedad o autoridad. Jesucristo es el único que ha vuelto de la muerte en plena glorificación. Cristo nació de mujer, vivió entre nosotros, murió por nosotros y resucitó para que en todo tenga la preeminencia. En el versículo 19, Pablo dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Los falsos maestros buscaban e incitaban a buscar la plenitud en cualquier otra cosa. Pero Pablo dice que desde toda la eternidad, la plenitud de la divinidad, la plenitud de la esencia de Dios y de la gloria de Dios reside solamente en Jesucristo. También pudimos ver a Cristo como el reconciliador. Pablo dice, ahora os ha reconciliado.
La obra de Cristo, hermanos, logró lo imposible. Consiguió lo que de ninguna otra forma podía ser alcanzado: la reconciliación, la paz, y no a través de un indulto o de hacer la vista gorda, sino a través de la satisfacción de la justicia de Dios, aplacando su ira por medio del sacrificio de Jesucristo. En el versículo 22 dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Es por esto que Jesucristo debía ser verdaderamente hombre, para representar de una forma perfecta a quien había de salvar delante de Dios. Por último dice: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. También vimos a Cristo como el perfeccionador de la iglesia. Jesucristo no viene a hacer mejores hombres. Él viene a hacer hombres nuevos, hombres que al vivir para la gloria de Dios sean de beneficio a aquellos que los rodean. Los falsos maestros decían: empieza con Cristo y luego toma este camino. Pero Pablo dice: comienza con Cristo y persevera en Cristo. En el último sermón, titulado Ministro de un misterio glorioso, podíamos ver el costo y el origen del ministerio. En el versículo 22, Pablo nos dice que él fue hecho ministro, y esta palabra en el griego se traduce como diáconos, que significa servidor. Y eso es lo que somos cada uno de nosotros: ministros, servidores. Pero esta comisión implica un costo a sobrellevar. Pablo dice: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El ministerio cristiano, hermanos, siempre estará asociado al sufrimiento, pues la iglesia, mientras está en medio de este mundo, estará en tierra de enemigos. Podíamos ver cómo Pablo también nos hablaba de la comisión de este ministerio. El propósito de este llamado al ministerio fue para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, se centra en Cristo. Él es este misterio que a su debido tiempo Dios se ha complacido en revelarnos. Por último, la proclamación y el poder del ministerio. Pablo tiene un mensaje central, como él dice y en sus propias palabras: ¿a quién anunciamos? El mensaje, hermanos, se trata de una persona: Cristo, quien es la esperanza de gloria. Él es ese mensaje. ¿Y lo hace de qué manera? Lo hace amonestando y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. En definitiva, hermanos, este ministerio nos está encomendado a todos los que somos parte del cuerpo de Cristo. Pero no estamos solos en esta tarea. Nuestro esfuerzo es posible solamente por el poder que se tiene en Jesucristo. Por eso mismo, hermanos, descubramos ahora en este siguiente sermón las maravillas de nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente aquí frente a la palabra del Señor, en esta mañana, en este día del Señor, donde Él nos permite acercarnos a Él en nuestra adoración, con nuestros corazones dispuestos, a través quizás de muchas batallas que hemos tenido que dar durante esta semana, pero en todo aquello Dios ha demostrado su fidelidad, ha demostrado su gracia y amor hacia su pueblo. Por eso, con gratitud, hoy día debemos también acercarnos a este favor que Dios nos da, a esta muestra de su gracia y amor que Él nos concede, que podamos venir ante su palabra otra vez, un día más, para recibir de ella fortaleza, enseñanza y dirección. Les invito a que continuemos nuestra lectura en esta epístola que hemos venido revisando de Pablo a los Colosenses, y hoy, hermanos, veremos en el capítulo 2, desde el versículo 8 al 15. Leemos la palabra de Dios. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, porque es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ya vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Le invito a que inclinemos nuestro rostro un momento, por favor, y elevemos una oración a nuestro Señor. Amado Padre, queremos ir ante tu presencia, confiados en los méritos de Cristo nuestro Salvador, y agradecer, mi Señor, la hermosa bendición, la gloriosa bendición de saber
de que tú hoy nos hablas a través de tu palabra. Rendimos a ti nuestros corazones y pedimos, Dios amado, que tú seas con nosotros, nuestro guiador, nuestro salvador en todo. Bendícenos, te lo pedimos, y danos un espíritu dispuesto, una mente, Señor, dispuesta, un corazón despierto, te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Amén. Pablo carga en su corazón una gran preocupación. Él teme por la iglesia, y esto porque él ama a la iglesia. Después de su conversión, él fue llamado a predicar el evangelio a los gentiles, y esto ha significado en su carne un gran costo. Pero por sobre aquello, hermanos, Pablo siente un profundo amor por la iglesia, porque él entiende el eterno valor que tiene la iglesia para el Señor. Y también sabe de que en este mundo ellos son objeto del odio del sistema que gobierna este mundo. Por lo mismo, él ha puesto ante los ojos de los creyentes la gloriosa verdad de la suficiencia de Cristo, de la gloriosa supremacía del Señor, para que ellos comprendan que en él habita toda la plenitud de la deidad. Cristo es un Salvador suficiente, Cristo es un Salvador confiable, Cristo es un Salvador en quien todos los que en él confían tienen plenitud de salvación, están edificados sobre este fundamento tan sólido que no hay nada que necesiten para completar algo que ya está consumado. Pablo, con la autoridad de un ministro constituido por Dios, ha instituido en el verso 6 de este capítulo un imperativo. Él ha dado una orden. Él dijo, andad en él. Cristo ha llegado a sus vidas, están completos en él, y ahora él es la esperanza de gloria que habita en los corazones de la iglesia. Corresponde que vivan según la plenitud de las riquezas que le han sido concedidas. Y de ahí esta orden, esta imperiosa demanda de la iglesia de que anden en Cristo según como le han recibido. Queridos hermanos, es importante que nosotros consideremos la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en progresar, en el crecer en nuestra relación con Cristo. El desastre se acerca cuando el cristiano no está satisfecho en Cristo y presta su oído y lo pone a disposición de cualquier discurso engañador que esté circulando en medio de su entorno. Hermanos, el antiguo engañador se esconde detrás de cualquier discurso sofisticado que hoy usted pueda oír, cualquiera este sea, siempre hay una conclusión detrás, y es de que Cristo no es suficiente, de que Dios no ha dicho toda la verdad, de que Cristo es el comienzo, pero es una parte de un todo que incluye muchos más elementos, que tu salvación no está completa, de que la obra de Cristo que hizo en ti no está plena. En el Edén, a Satanás, para provocar la caída, solo le bastó sugerirle a Adán y Eva de que Dios no lo había dicho todo, de que habían ciertas cosas que Dios había guardado, de que habían ciertos vacíos en la palabra de Dios y que ellos tenían que resolverlos de acuerdo a su propia sabiduría. Y eso, hermanos, desencadenó todo el desastre que significa la caída de la humanidad en el pecado. Pablo va a comenzar a desenmascarar la herejía que está tratando de intrometerse en Colosas. Y lo hará mostrando la verdad y a la luz de la verdad exponiendo la mentira. Y lo hará sobre la base gloriosa que sostiene a la iglesia a través de los siglos. ¿Cuál es la base que sostiene a la iglesia a través de los siglos y hasta la eternidad? Que hay plenitud de salvación en Cristo. Porque ¿de qué sirve una fe si no es capaz de asegurar la salvación? ¿De qué sirve una predicación que no ofrezca eternidad con Dios? ¿De qué sirve un evangelio que no nos anuncie nuestra total unión con Cristo? Él no ha sido llamado, Pablo no ha sido llamado a vender accesorios, Pablo no ha sido llamado a vender baratijas. Él ha sido constituido ministro de un misterio glorioso que trasciende a la eternidad y desarrollará la idea de la plenitud de salvación en Cristo, en la unidad que existe entre la iglesia y él. Primero mostrando lo que es en realidad el pensamiento de los falsos maestros, porque sin duda ellos están mostrándose como grandes pensadores, como grandes filósofos, pero en realidad hay una verdad que desmantela toda aquella presuposición. También Pablo va a reafirmar la identidad de Cristo y lo que somos en él, y los beneficios de nuestra plenitud que se dan en Cristo. A estas mismas verdades es necesario que nosotros como iglesia constantemente volvamos. Pues también hoy día, queridos hermanos, existe una amplia oferta de filosofías humanas que vienen al hombre para que se pueda sentir mejor consigo mismo, para que se pueda sentirse
sentirse moralmente superior a los demás, sin un arrepentimiento. Hermanos, el hombre siempre ha buscado saberse bueno sin tener que arrepentirse. Pero además de eso, las circunstancias que hoy rodean a los hijos de Dios son circunstancias apremiantes, son cosas que nunca antes habíamos vivido. Y quizás en medio de todas estas circunstancias difíciles, nuestro corazón tienda a abatirse. Es probable que nos sintamos solos, es probable que nos sintamos no amados, de que el distanciamiento realmente provoque heridas en nuestro corazón. Hermanos, ¿cómo sobrellevaremos tanto la fidelidad a la verdad como un corazón firme en medio de circunstancias angustiosas, recordándonos la gloriosa y eterna verdad que sostiene a la iglesia por los siglos? Cristo es suficiente y en Él estamos completos. Bendito sea nuestro Salvador. Pablo va a presentarnos al iniciar esta exposición la realidad de la filosofía de los falsos maestros. Pablo ha entregado ya un imperativo a la iglesia: andad en Él. Y está estableciendo la responsabilidad que los creyentes tienen para con Cristo. Ellos son libres y están capacitados por el poder del Espíritu Santo para responder con fidelidad a la obra redentora de Cristo. En la porción que hemos leído se agrega un segundo imperativo, una nueva orden que va complementando la idea de la responsabilidad del creyente, y es la que nosotros encontramos al inicio del verso 8, que dice: mirad que nadie os engañe, estad alertas, estad atentos, pónganse en guardia, ustedes son responsables de no ser engañados. Los cristianos deben estar alertas contra las falsas construcciones de pensamientos que buscan esclavizar a través del engaño. Uno de los más importantes y consistentes contrastes que pueda existir entre el Evangelio y cualquier otra ideología humana es de que el Evangelio siempre dignifica y liberta al hombre. En cambio, las filosofías humanas esclavizan y denigran y destruyen finalmente a aquellos que se supone que vienen a dignificar, a aquellos que vienen a poner en alto. Basta con ver lo que el feminismo ha hecho con las mujeres que le han abrazado. Cuando Pablo dice que deben cuidarse de ser engañados, él usa la idea, o detrás de esta palabra hay una idea, es la de no dejarse esclavizar a través del engaño. Esto sugiere la imagen de hombres que son tomados como botín de guerra y son llevados hechos prisioneros después del saqueo de una ciudad. Entendemos por lo tanto la gravedad que existe en esta advertencia de Pablo y en esta orden que Pablo está dando. Debemos entender que el riesgo que amenaza a los colosenses no es solo de introducir una idea de diversidad al interior de la doctrina que ellos tienen, sino el de acabar siendo esclavos de una cosmovisión, de una interpretación de la vida aparte de Jesucristo, que les dejará atrapados, les dejará encarcelados dentro de una secta, dentro de una forma de pensamiento que denigrará su libertad, que socavará la libertad que Cristo les ha dado al morir por ellos. Pablo dice: son ustedes los primeros responsables en cuidarse de no ser atrapados. Lo más dramático de ser engañados por las ideas de los falsos maestros es de que al final, después de aplicarle una radiografía a la luz de la verdad a estas mentiras y estas falsedades que ellos divulgan, es de que esta filosofía es en sí, como dice el verso 8, huecas sutilezas. Estas filosofías y huecas sutilezas están sugiriendo lo que son al final estas ideas que se plantean como tan grandilocuentes. Hermanos, Pablo no tiene nada contra la sabiduría. Cuando hablamos de filosofía se entiende o se traduce eso literalmente como amor a la sabiduría. Y Pablo ha dicho, él ha orado para que los creyentes sean llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, entendiendo de que la verdadera sabiduría es aquella que permite al hombre entender la voluntad de Dios y vivir su vida según esa voluntad revelada. Por lo tanto, acá, hermanos, cuando nosotros hablamos de estas filosofías que buscan esclavizar a los hombres, estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con la verdadera filosofía. Son en el fondo huecas sutilezas. Esto no tiene nada que ver con la filosofía exaltada y con un pensamiento elevado.
No, lo que ellos venden como filosofía es una visión de la vida que se ha desarrollado combinando cristianismo, más paganismo, más judaísmo y otras ideas místicas de que estaban muy de moda en aquella época. Ellos usan palabras grandilocuentes, usan conceptos sofisticados, usan palabras enredadas que suenan imponentes, sutilezas, como dice Pablo, pero que son vanas e inútiles, huecas, como las describe al final. Y Pablo, hermanos, categoriza de esta manera la filosofía de los falsos maestros porque hay tres características que las hacen completamente inútiles. Cada una de ellas va precedida con una palabra, un según o un conforme. Entonces, para poder discernir cuándo una filosofía es hueca, inútil y vana, nosotros podemos considerar esta misma regla que Pablo aquí aplica para clasificar de esta manera, para calificar de esta forma estas ideas que los falsos maestros quieren introducir en la iglesia. Lo primero que encontramos es, en la continuación del verso 8, de que estas filosofías y huecas sutilezas son según las tradiciones de los hombres. En otras palabras, Pablo dice que estas ideas son invenciones humanas, estas enseñanzas no se basan en la palabra de Dios, no se basan en las palabras de Cristo, ni se basan en las enseñanzas apostólicas. Vienen de afuera de las Escrituras, vienen de la imaginación y de la mala intención de los hombres, producto de sus desvaríos, producto de sus temores o sus ambiciones. Y por lo tanto, ya estas ideas en su raíz están llenas de imperfección, están llenas de corrupción y están llenas de ignorancia. En segundo lugar, dice también el texto, conforme a los rudimentos del mundo, estas sutilezas, estas huecas sutilezas, estas filosofías, son conforme a los rudimentos del mundo. Dice que están estas ideas de acuerdo con los principios elementales del mundo, que es lo que en sí significa la palabra rudimentos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos entenderlo? Hermanos, es la idea de una hilera de elementos que componen una materia mayor. Por ejemplo, los rudimentos de la matemática son los números, 1, 2, 3, 4. Los rudimentos de nuestro lenguaje son las letras A, B, C. En fin, entonces lo que está diciendo Pablo, que estas ideas están en armonía con aquello que es el fundamento de la mecánica de vida y de pensamiento del mundo. Y cuando Pablo habla de mundo, hermanos, necesariamente tenemos que entenderlo desde su forma en que él usa este concepto. Cada vez que Pablo habla del mundo, está hablando de todo ese sistema social de pensamiento que es anti Dios, que es antipalabra de Dios, que está en contra de Cristo. Está hablando de aquellas ideas que emanan de los espíritus que controlan el sistema mundano de vida. Aquel que Pablo describe en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2, así, como la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, en esas ideas de que en sus bases ya son imperfectas, corruptas e ignorantes porque provienen solo de los hombres, además debemos agregarles de que esas ideas en su base tienen más relación con los demonios que controlan la sociedad corrupta que con Cristo. Y en tercer lugar, estos pensamientos son vanos e inútiles porque son, primero, tradiciones de los hombres, son conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estos pensamientos no son según Cristo. O sea, contradicen activamente el Evangelio del Señor Jesucristo que el apóstol Pablo ha venido enseñando. Seguramente, y de acuerdo a lo que Pablo ha venido elaborando, están contradiciendo la superioridad de Cristo, están contradiciendo la supremacía del Señor, la soberanía de Cristo, están reduciendo la obra salvadora de Cristo, quizás sugieren de que la gente necesita algo más que la obra de Cristo, por lo tanto no concuerdan con el Evangelio que el apóstol Pablo está predicando, y si no se somete al Evangelio, está en contra del Evangelio, está en contra de Cristo. El mercado de las filosofías huecas, hermanos, no es algo ajeno a nuestra realidad. No se ha acabado, no se terminó, no quedó allá en el siglo I. Basta con encender la televisión y ver cómo los rudimentos del mundo son promovidos abiertamente en la sociedad actual que se declara tan antirreligiosa. La verdad es que la sociedad actual no es antirreligiosa, es muy religiosa, lo que es anticristiana. No le molesta creer en ideologías absurdas como la ideología de género. No se molesta en adorar ángeles. No le molesta depender de las estrellas. Puede y está dispuesta a creer cualquier cosa que no sea creer en Cristo. Ridiculiza el Evangelio. Para ellos el Evangelio es para ignorantes y ridículos, pero a la vez afirman con absoluta seguridad de que sus destinos son gobernados por las estrellas.
Los creyentes deben estar en guardia, deben estar alertas. Por eso Pablo dijo, mirad, estad atentos, observad a vuestro alrededor, porque el engaño está tratando de atraparles y ustedes son responsables de no dejarse esclavizar. No ocupes tu tiempo en escuchar algo que no venga de las Sagradas Escrituras. No te pongas a servicio de aquello que menosprecie el Evangelio de Cristo. Las palabras de Pablo aquí son muy importantes para nosotros. Él dice que el cristiano debe estar en guardia. El cristiano debe permanecer constante en alerta contra la mentira. Porque todos somos ministros del Evangelio, porque todos hemos sido llamados a andar según Cristo, porque todos los cristianos debemos seguir el ejemplo de los nobles bereanos que estaban en guardia contra las enseñanzas y se pusieron a escudriñar en la Escritura lo que el mismo Pablo les estaba predicando. Hermanos, dijo un gran predicador, no me vengas con una así, dice el Señor, a menos que tenga un capítulo, a menos que tenga un versículo. El Señor nos ayude a ser fiel a la verdad que nos ha sido entregada. Y es necesario que conozcamos la realidad de esas filosofías que en el fondo son huecas sutilezas. Lo segundo que hace Pablo en este texto para fortalecer el corazón de la iglesia, después de haber estar desenmascarando la mentira, él reafirma los corazones de la iglesia, reafirmando la identidad de Cristo, de quién es Cristo y lo que somos nosotros en él. Seguimos leyendo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo sabía que el fundamento de todo creyente es Cristo. La mirada puesta en el Señor trae salvación. Mirad a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Pero además, hermanos, una vez que somos salvos, mantener la mirada puesta en Cristo sostiene al hombre en medio de la prueba y le libra del engaño. Por eso, hermanos, luego de advertir sobre las falsas enseñanzas, nos dirige, nos apunta hacia Cristo para que nosotros seamos afirmados al reafirmar la verdad acerca de quién es Cristo y quiénes somos nosotros en unión con Él. Porque conocer esto, recordarnos esto, es un fuerte escudo, un certero escudo contra el engaño. Y hay tres cosas que nosotros debemos recordar y que son formidables, que están relacionadas acerca de quién es nuestro Salvador y acerca de lo que somos nosotros unidos a Él. La primera, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto quiere decir que en Cristo se encuentran no solo los atributos de Dios, de que Cristo no solo hace las obras de Dios, sino que Cristo es la esencia misma de Dios manifestada visiblemente a los hombres. Toda la plenitud de la deidad habita en Él. El pleroma de Dios está en Cristo. Él no se parece a Cristo. El Dios Cristo no se parece a Dios. Cristo es Dios mismo en medio de nosotros. Y esta plenitud de la deidad habita en Él en forma corporal. Jesús no solo se parece a Dios, es la segunda persona de la Trinidad y Él está manifestado, fue manifestado en la carne. Él no solo hace la obra de Dios, no hay nada impío en Él, como Pablo también lo enseña. Y cualquier enseñanza, cualquier declaración acerca de Cristo que diga algo menos que esto, no está de acuerdo con las Escrituras. Él dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Al afirmar esta verdad, Pablo está también refutando una idea o dos ideas que los falsos maestros sostenían. Y la primera consistía de que el Espíritu de Dios estuvo un tiempo habitando en Cristo, pero no fue una habitación o una comunión permanente. Pero Pablo dice aquí de que en Él habita. Y esto establece una certeza de permanencia, de que siempre estuvo habitando en Él la plenitud de la deidad. Y que está habitando en Él la plenitud de la deidad. Y la otra idea herética que es combatida aquí es cuando Pablo dice de que esta plenitud estuvo en Él corporalmente o está en Él corporalmente. Así sostiene que la profunda unidad entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. La comunión que existe entre ambas naturalezas en Cristo es plena y completa. Una no absorbe ni disminuye a la otra. Una no viene y reemplaza a la otra. Una no se convierte en la otra. Cristo es hombre, Cristo es Dios. Y esto es algo que los falsos maestros negaban, porque según ellos no podía la materia que era así corrupta habitar en conjunto con el espíritu, que en sí era perfecto y pleno. Esta es una idea propia tomada del pensamiento griego. Entonces vemos, hermanos, que la influencia de los falsos maestros estaba basada en conceptos culturales propios de donde ellos vivían. Pero
Entendemos por las Escrituras y según lo que Pablo nos dice acá, de que Cristo es verdaderamente Dios y Cristo es verdaderamente hombre. Pablo dice que la naturaleza humana y la divina coexistieron permanentemente y coexisten permanentemente en Cristo. Por cuanto otros maestros vengan y digan, Jesús es un gran profeta. Oh, sí, estoy de acuerdo con Jesús y me gusta su pensamiento porque Él es un gran maestro. Aunque sean así de respetuosos, ellos están siendo ofensivos. A Cristo se le honra por lo que Él es, en su revelación manifestada. Él no es simplemente un gran profeta, Él no es simplemente un gran sacerdote, Él no es simplemente un gran rey, ni un gran maestro. Él es el Hijo de Dios y en Él habita toda la plenitud de la deidad. Ahora, producto de esta gloriosa verdad, ¿qué resulta para los creyentes? Verso 10. Y vosotros estáis completos en Él. Si Cristo es la plenitud de la deidad, los creyentes tienen toda plenitud también en su unión con Él. Pues en Él han sido perfeccionados. Cristo es el perfeccionador de la iglesia. ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos, estar completos en Él? Que no hay nada que necesitemos para crecer espiritualmente, prosperar, madurar y completar nuestra vida que no podamos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Al estar arraigados en Él, al estar sobreedificados en Él, estamos recibiendo una constante fuente, estamos unidos a una constante fuente de vida que satisface cualquier necesidad en esta vida y en la vida venidera. Por supuesto, hermanos, esto no significa que los poderes y atributos divinos que residen en Cristo ahora también estén en nosotros, como algunos falsos maestros enseñan que dicen que basta con que tú digas algo y esa cosa se tendrá que realizar. No es así. Pero sí significa de que Cristo pone a disposición de su iglesia todo el poder, los atributos y las grandezas que habitan en Él. Sin duda nosotros no somos ni omniscientes, ni somos omnipresentes, ni somos omnipotentes, pero aquel que nos amó con amor eterno, aquel que se entregó por nosotros en la cruz, sí lo es. Y toda su omnisciencia, su omnipotencia, toda su omnipresencia y todas las perfecciones que habitan en Él están puestas a el servicio y al cuidado de su pueblo. El que te guarda, el que te cuida, el que te ama, el que te sostiene, es un Señor omnipotente, todopoderoso, es un Señor omnipresente que está siempre contigo, es un Señor omnisciente que conoce perfectamente lo que está pasando a tu alrededor y en tu corazón. Por lo tanto, queridos hermanos, Dios te cuida y tú estás pleno en Él. Tampoco significa que hayamos alcanzado automáticamente toda la plenitud de la madurez espiritual y de la perfección moral. No somos completamente nosotros perfectos, pero sí aquel que nos ama es perfecto, es completo y es eternamente justo. Y toda su justicia nos ha sido imputada a nuestro favor. El que nos ama nos ha imputado su justicia. En Cristo, por lo tanto, ya tenemos todo lo que nos hace falta para la vida, como afirmó el apóstol Juan. De su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Ola tras ola de gracia llegan hasta las orillas de nuestra vida, hasta la sequedad de nuestro corazón. Nunca se acaban, nunca se terminan. Nunca, hermanos, el Señor dirá, basta, estoy cansado. Nunca más voy a favorecer a aquellos por los cuales morí. Siempre Cristo estará a tu lado, estará contigo. Bendito sea el Señor. Entonces considera esto, tu fe debe ser reafirmada acerca de la identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Es aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y esto qué significa para nosotros? De que estamos completos en Él, porque Él es pleno. Bendito sea el Señor. Pero hay otro punto más que la iglesia debe afirmar, debe levantar como un estandarte. Y es lo que continúa en el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Quién es Él? Que es la cabeza de todo principado y toda potestad. ¿Quién es principado de toda ¿Quién es la cabeza de todo principado y de toda potestad? Pablo está diciendo aquí que es una locura ir a alguien más en busca de plenitud si la plenitud de Cristo ya se hace extensiva al creyente. Cristo es la autoridad máxima sobre todo el mundo espiritual. Los falsos maestros están buscando socavar la confianza en Cristo. Están proponiendo ellos que Él no es más que uno entre muchos mediadores entre Dios y los hombres. Están diciendo que la obra de Cristo quedó a medias y decían que hay que satisfacer también las exigencias de otras deidades como ángeles y espíritus y seres celestiales por medio de ritos y ceremonias que ellos están dispuestos a enseñarles. Pero esto no es cierto.
No, no es cierto, porque solamente ellos están completos en Cristo y no existe ninguna otra necesidad de someterse a la esclavitud de otros señores. Cristo mismo es el Señor y dueño de toda potestad y de todo aquello que existe tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. Todas las huestes invisibles se someten a Él. Él tiene en todo la preeminencia. Él es Señor y Él es dueño. Cristo es supremo, preeminente, y su señorío y autoridad son incuestionables. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la creación y la cabeza de los poderes invisibles. No hay nada que se escape a su dominio. Él es Salvador y Él es Señor. Todo se somete a su autoridad. La plenitud de la salvación está en Él, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, porque estamos completos en Él y porque todo está bajo su dominio, hermano. No hay nada a lo cual tú le debas temer, porque Cristo gobierna todas las cosas. Gobierna sobre todo lo que tus ojos ven y aquello que no también. Bendito sea nuestro Salvador. Reafirmar estas verdades nos llevarán a no una sensación, sino que a una convicción de plenitud que será inquebrantable. Y luego Pablo, de reafirmar la naturaleza de Cristo y lo que resulta para nosotros de aquello, él viene a mostrarnos los beneficios de nuestra plenitud en Cristo. Versículo 11. Y en Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo ahora lo que pasa a hacer es describir lo que es la vida en Cristo, nuestra posición en Cristo y las implicaciones que éstas tienen para el creyente. La doctrina de la unión del creyente con Cristo es una verdad tan gloriosa, es una verdad, es una realidad incuestionable, pero a la vez también es algo muy difícil de poder comprender. Hay muchas doctrinas en las Escrituras que son difíciles de entender así a una primera lectura, pero no por eso dejan de ser verdaderas, dejan de ser reales. Y ahí es una doctrina gloriosa, hermanos, que debiese consolarnos en todo tiempo, y es que estamos unidos a Cristo, que estamos completos en Él. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. La doctrina de la unión de la iglesia es algo real. Jesucristo mismo lo ilustró a través de la imagen de la vid y los pámpanos. Y Pablo lo ha venido explicando a través de muchas metáforas, como por ejemplo el matrimonio. Que el esposo y la esposa, cierto, son personas diferentes, pero en el matrimonio se vuelven una sola carne, y él dijo que este era un gran misterio. Pero también Pablo usa la otra imagen, la imagen de la cabeza y el cuerpo, la del edificio donde somos piedras que se van construyendo, edificando sobre el fundamento que es Cristo. En fin, de muchas maneras Él ha querido mostrar esta realidad de nuestra unión con Cristo. Esta doctrina es tan importante para Pablo, pues si es entendido lo que significa estar unidos a Cristo, no seremos víctimas del engaño, y creceremos en Él y seremos fortalecidos en cualquier circunstancia. Pablo quiere que la iglesia entienda la verdad de estar completos en Cristo. Y para eso se debe entender la verdad de la unión que existe entre la iglesia y el Señor. Nuestra plenitud descansa en la plenitud de Cristo. ¿Y cómo se consigue esto? Lo decíamos, al estar unidos a Él. ¿Qué es estar unidos con Cristo? ¿Cómo lo pudiésemos entender? Es como cuando nos casamos. Es cuando contrajimos matrimonio y cierto, yo sigo siendo la misma persona, sigo teniendo el mismo nombre, mi esposa también sigue teniendo el mismo nombre, sigue siendo la misma persona, pero estamos unidos ahora en una relación única, en una intimidad, en una cercanía que nunca antes habíamos experimentado y que nunca experimentaremos separados. Cuando estamos unidos con Cristo, no nos convertimos en Cristo y Cristo se convierte en nosotros. No se trata de eso, pero entramos en una relación tan íntima y estrecha con Él, como lo que se nos ha venido enseñando a través de todas las Escrituras, una relación de pacto con Dios, por la cual Él se declara nuestro Dios y nos declara a Él a nosotros como su pueblo, y por lo cual todos los beneficios de la vida y de la muerte de Cristo nos alcanzan. Lo primero que notamos, hermanos, de esta vida con Cristo, esta vida en Cristo, es de nuestro compañerismo que existe entre Cristo y su iglesia. Y eso es lo que nosotros leemos en los versículos 11 y 12. Existe una íntima relación entre Cristo y su iglesia. Compartimos una misma vida con Cristo. Esa es la idea que está aquí en medio de esta declaración.
en él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo. O sea, fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Se está dando cuenta usted que aquí Pablo está fortaleciendo la idea de que compartimos la vida de Cristo? ¿De que la vida de Cristo es nuestra vida? Bendito sea el Señor. Pablo establece aquí un paralelo entre la circuncisión y el bautismo. Y esto es maravilloso porque esto no fue idea ni de Juan Calvino, ni de John Knox, ni fue idea de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Esta similitud o este paralelo que se establece acá proviene desde las mismas Escrituras y lo hace Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, la aplicamos como iglesia y la mantenemos en nuestros sacramentos porque está en armonía con esta gloriosa verdad de nuestra unión con Cristo y por el pacto que Él estableció con su pueblo. Aparentemente estos falsos maestros le decían a los cristianos colosenses que una de las cosas que a ellos les faltaba para alcanzar la plenitud era el circuncidarse. Esta, hermano, no es algo nuevo para Pablo. La primera herejía que Pablo combatió fue justamente esta de los judaizantes, de que decían, ustedes no son salvos plenamente hasta que se circunciden. Y esto lo hizo en su primera carta que él escribió, la carta a los Gálatas. Y también esto nos da a nosotros una luz acerca de qué es esta herejía que se está dando en Colosas. Si usted se fija, venimos saliendo de Pablo combatiendo las ideas propias de los griegos y ahora nos encontramos con Pablo, hermano, afirmando la superioridad del Evangelio contra cosas que son propias de la cultura judía. O sea, hay una tremenda mezcla aquí entre pensamiento griego y pensamiento judío contrario al Evangelio. Entonces, hermanos, Pablo dice que ellos ya han sido circuncidados. ¿Cuándo fueron circuncidados los colosenses? Cuando fueron bautizados en Cristo. En otras palabras, hay una estrecha y precisa relación entre ambos signos, entre ambos sacramentos. Uno es un signo del antiguo pacto y el otro es un signo del nuevo pacto. Hay una continuidad de significado, hay una continuidad de aplicación. No se termina, hermanos, este mandato dado por Dios a Abraham, sino que continúa a través ahora de la señal del bautismo. Ellos, los cristianos colosenses, al ser bautizados, recibieron una señal de la misma trascendencia, de la misma importancia que la circuncisión que se aplicaba en el Antiguo Testamento y que se seguía aplicando a los judíos. Con esto Pablo alienta los corazones de la iglesia. Ellos no son menos que Abraham, ellos no son menos que Isaac, ellos no son menos que Jacob, ellos están considerados por la misma gracia que aunque Dios salvó a Abraham, los colosenses también han sido salvados. El mismo amor que Dios, hermanos, mostró a Abraham es el amor que Dios mostró a esta iglesia. El mismo amor que Dios mostró a Abraham es el mismo amor que Dios te muestra a ti a través de Cristo. Bendito sea el Señor. Con esto Pablo alienta los corazones de la iglesia, pues el bautismo que ellos recibieron es una señal que apunta. ¿A qué apunta? A la fidelidad de Dios. Se trata acerca de cómo las promesas del pacto se cumplen en Cristo y esas promesas también alcanzan a estos gentiles que no tenían esperanza sin Cristo. Las promesas del pacto le alcanzan a ellos a través de Cristo. El bautismo no solo se trata de la fe del creyente en Cristo. De hecho, hermanos, esa verdad está incluida dentro de todo lo que significa el bautismo. El bautismo no solo significa de que el creyente tiene fe salvadora en Cristo, sino que le incluye dentro de muchas otras cosas gloriosas y maravillosas que son realzadas en este acto de obediencia. El bautismo no solo se trata de la fe del creyente en Cristo, sino que aquí Pablo habla de este sacramento como algo que está en línea con la verdad de la unión del creyente con Cristo. ¿Se fijan? La fe en Cristo, pero la unidad del creyente con Cristo. Y habla también acerca de la obra de Dios en favor de su iglesia. Es una forma de anunciar que Dios nos amó primero. Es una forma, hermanos, de establecer de que Él nos alcanzó cuando aún éramos inútiles y cuando aún estábamos muertos en nuestros pecados. Es una señal que dice de que Dios vino a nosotros cuando nosotros no podíamos llegar a Él. Es por lo tanto esto, hermanos, este pensamiento es la base sobre la cual nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia impartimos este sacramento también a nuestros hijos. Porque este símbolo va más allá de la fe que pueda tener y ejercer el niño en el momento que está recibiendo el sacramento. Es como lo que ocurrió en Génesis capítulo 17. Isaac fue circuncidado al 8º día de nacido, porque de esta manera Dios señaló de que él era de su propiedad, de que él le pertenecía. Mucho antes de que él pudiese abrazar a Dios, Dios ya le había abrazado a él. Y en el bautismo,
Dios se acerca y nos pone una señal para que cuando crezcamos y abracemos a Dios y hagamos nuestra confesión de fe, hermanos, miremos hacia atrás y digamos, hoy yo estoy viviendo aquello que Dios hizo primero por mí. Él me amó antes de yo amarle a Él. Él ya me amó en Cristo. Y en el bautismo se manifiesta la verdad de que estamos unidos en una estrecha e íntima comunión con Cristo. Observemos la imagen de la cercanía entre ambas cosas. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fuimos sepultados con Cristo, fuimos resucitados con Cristo. No podríamos, hermanos, no podríamos estar más cerca de Él. Bendito sea el Señor. No pudieses tú, querida hermana, que estás quizás sola en tu hogar, de que quizás no puedes ser visitada por tu familia, producto de todas las disposiciones sanitarias de este tiempo, hermano. ¿Sabes tú? Estás quizás lejos de tus seres queridos, pero nunca estarás lejos de Cristo. No puedes estar más cerca de Cristo de lo que ya estás ahora por la obra de gracia que Él hizo por ti. Bendito sea el Señor. Cristo murió por nuestros pecados. Y cuando Él murió, nosotros también morimos por nuestros pecados. Hemos sido elevados a la novedad de la vida con su resurrección, que fue una muestra de su dominio sobre el pecado y la muerte y las fuerzas del mal. Ahora el beneficio de nuestra unión con Cristo es, según lo que nosotros hemos leído en el verso 13, y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Pablo dice que debido a nuestro pecado fuimos condenados. Estábamos muertos en pecado, porque la ley nos acusó, porque nunca la cumplimos, pero Cristo vino y perdonó nuestros pecados. A través de su muerte, a través de su resurrección, nosotros tenemos completo perdón. ¿Y en qué consiste este perdón? Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, había un acta de los decretos que nos era contraria. Esta expresión acta de los decretos es la imagen de un documento que certificaba a alguien como deudor y lo señalaba como tal delante de los demás. Pero cuando Cristo vino y consumó su obra, Él la anuló. ¿Pero qué significa de que Cristo haya anulado el acta? No significa de que Él vino y la trajo encima, no significa que tomó el papiro y lo rompió. Hermano, y literalmente la palabra anular significa que la tinta que estaba allí sobre ese documento y que señalaba la veracidad de nuestra deuda se desvaneció, se desapareció. Ese documento ahora está en blanco. No hay nada allí que nos esté acusando. Cristo borró todas las cosas que nos separaban de Dios. Bendito sea su nombre. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria y luego la clavó en la cruz. ¿Qué significa esto? Que su muerte logró ese perdón total, esa total reconciliación con Dios. Hermano, ¿qué más nos puede faltar si estamos unidos a Cristo? Hermanos, Cristo allí puso toda su autoridad para hacer que esa acta se desvaneciera por completo. Bendito sea su precioso nombre. Hermanos, en la cruz, Él anuló el acta. La tinta desapareció, el pergamino está en blanco y allí está clavado para que todos lo vean, para que los demonios lo vean, para que el mundo lo vea, para que Dios mismo certifique, ese es mi hijo. Y no hay condenación ya para él. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ya no hay que ir a rendir cuenta delante del tribunal de Dios. Pero Jesús no solo canceló la deuda, también venció a todos nuestros enemigos. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los falsos maestros decían, mira, existe Jesús y existe un montón de deidades más que te conviene a ti tenerlas a tu favor y nosotros te vamos a enseñar cómo gobernar los demonios, los ángeles y los seres espirituales de diferentes formas que existen en medio de nosotros. Y Pablo declara que no es necesario aquello, porque Cristo ya está ejerciendo dominio sobre las fuerzas espirituales que están contra Dios y que están contra de su pueblo. Él los ha derrotado, porque en la cruz Él desarmó a los gobernantes y a las autoridades de maldad, los condujo luego en una humillante procesión de triunfo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí con esta expresión? Y los exhibió públicamente. Hermanos,
En el mundo romano, en los tiempos en los cuales Pablo escribe, los generales salían y conquistaban las lejanas naciones a las cuales, cierto, se les ordenaba ir. Y la forma en que un general romano podía mostrar que él realmente había ganado una gran batalla era traer desde las tierras conquistadas en un desfile a todos los que él había vencido y que él había hecho prisioneros. Ellos se daban el gusto de dejar vivos a los generales, a los reyes, para poder exhibirlos como trofeo de guerra delante de su pueblo. Ellos, luego de vencer en las tierras lejanas, volvían a su ciudad natal. Y en esa ciudad, y en ese retorno, ellos hacían un desfile, donde primero venían los grandes soldados, luego venía el rey vencedor, conquistador, y detrás de él todos los cautivos encadenados para ser exhibidos como derrotados delante de su pueblo, y por lo tanto su pueblo ya no debía temer más a esos enemigos, porque su rey los había vencido para ellos, y allí él caminaba con las cadenas en el hombro, mirando hacia atrás, cómo venían sus grandes enemigos ahora, humillados, derrotados, engrillados, encadenados, completamente sometidos, porque Él los había derrotado. Querida iglesia, Cristo es el Señor vencedor. Él ha liberado a su pueblo. La iglesia no debe vivir más en el temor, no debe tener miedo a Satanás, a los demonios, porque va marchando en el desfile de los victoriosos. La iglesia va marchando adelante junto a su rey vencedor, y detrás vienen los derrotados demonios de Satanás, porque Cristo ha ganado sobre ellos. ¿Y cómo ganó sobre ellos? Fíjese la magnitud de la victoria y del poder que existe en Cristo. Dice de que Él nos venció triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Tan poderoso es el Señor que hasta muriendo gana. Bendito sea su poderoso nombre. Hermanos, Cristo derrotó a Satanás. Cristo derrotó a tus enemigos. Esto es lo que Pablo argumenta. Esto es lo que Pablo nos dice, es la solidez de una firme plenitud de salvación en Cristo. Porque si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En estos tiempos de distanciamiento e incertidumbre, en estos tiempos de tanto peligro, es fácil muchas veces sentirse derrotados, sentirse solos, atemorizados, sentirse tristes. Las circunstancias son amenazantes y pareciera que todo está en contra nuestra. La pandemia, la crisis económica, la soledad. Cada cierto tiempo aparece alguien ofreciendo el último producto para la plenitud espiritual y para el descanso del alma. Pero hermano, tú no debes verte como víctima. En este mundo, tú no estás a expensas de las fuerzas demoníacas, no estás a expensas de una alineación planetaria que defina tu destino. Un virus no decidirá tu eternidad, porque Cristo gobierna el mundo para el bien de su pueblo. Porque Cristo es Señor, tú eres libre, porque Cristo está en ti y tú estás en Él. No hay deuda ni enemigos en tu contra. Confía en la verdad gloriosa de la unión que hay entre Cristo y su iglesia. Tenemos una unión sólida con Cristo y, hermanos, nosotros estamos allí porque Él estableció un pacto, y ese pacto también nos alcanza con sus beneficios. Fuimos amados mucho antes de nacer, fuimos amados antes de la fundación de este mundo. Hermanos, tenemos la plenitud de salvación en Él. Por lo tanto, anímate, por lo tanto, gózate, por lo tanto, fortalécete y eleva una adoración, una canción de gratitud a tu Señor. Las mentiras y engaños de los enemigos del Evangelio no prevalecerán en tu corazón cuando estás lleno de Cristo. Las tristezas de este mundo, la soledad y quizás el peligro no te destruirá si estás lleno de Cristo. Tenemos plenitud de salvación en Él, pues estamos tan unidos a Cristo que es imposible estar solos. Nunca estás solo porque estás unido a Cristo. Cristo está donde tú estás. Hay una gran verdad que prevalece y que debemos llevar grabada en nuestros corazones. Cristo es suficiente, Cristo es pleno y en Él estamos completos. En Él somos plenos, porque su plenitud llega a nosotros a través de nuestra unión con Él. Plenitud de salvación, de gozo y de verdad hay por causa de Cristo y su poder. Anímate, hermano, anímate, hermana. El Señor te sostiene. Oremos. Padre, agradecemos este tiempo ante tu presencia, ante tu palabra. Nos gozamos en ella y pedimos que tú dirijas todas las cosas según el poder y la autoridad que en ti hay.
para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice a tu pueblo y ayúdanos cada día a serte fieles, a vivir para tu gloria y a avanzar, mi Señor, en nuestra comunión contigo, porque estamos completos en ti, porque nada nos falta si te tenemos a ti, mi Señor, porque nada nos falta si tú habitas en nuestros corazones. Ayúdanos a recordar esto, mi Señor, que todo lo que el mundo pueda ofrecer, que todas las mentiras que el mundo pueda decir, Señor, son huecas, son vanas e inútiles, Señor, comparadas con la verdad de que tú moriste por nosotros, de que tú nos das la victoria y de que estamos unidos a ti. Gracias, mi Señor, bendice a tu pueblo, te lo pido, en los méritos de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, amada iglesia.